Voy a contarles la historia de ese grupo tan malora y de tan triste memoria llamado La Barredora. Este grupo criminal nos da susto, miedo y asco. Ha hecho mucho, mucho mal en las tierras de Tabasco. En las tierras del Pozol trafica con huachicol. Son los peores criminales de las tierras tropicales. Con su mente malhechora, Hernán Bermúdez Requena dirigía La Barredora. Hernán se afilió a Morena y juró no robar, no mentir ni traicionar. Y mintió y robó y a todos nos traicionó, pues desde la policía a su cártel dirigía. Lo denunció Javier May, hoy Bermúdez, cual bandido está prófugo, escondido, se fue sin decir goodbye. A Hernán Bermúdez Requena lo nombró Adán Augusto, eso no fue cosa buena y la gente está disgusto. La gente pide justicia, nadie quiere el contubernio de capos y autoridades que se vio en otros sexenios. Que se busque y se investigue, que a los capos nadie arrope, que se agarre y se castigue y que tope donde tope. No mentir, no robar, nunca, nunca traicionar. Que salgan al sol los trapos y que agarren a los capos y que caiga quien se caiga, haiga sido como lo haiga. No, sin lugar a dudas es un tema muy delicado, es una cosa muy comprometida y es una... ¡Aguas! ¡Ahí les va la barredora! No, espérate, estamos precisamente hablando de eso. Y de hecho invitamos Voy a barrer a otro lado. Sí, Está medio puerco aquí, mira nomás. pues estamos hablando de eso y precisamente para tocar el tema de la barredora tenemos a dos grandes invitados. ¿A quiénes? A Don Augusto y a Ricardo Monreal. No exactamente. A Bermúdez Requena. No exactamente. Sí, señor. Ya está tocando. Ya llegó, ya llegaron. Ya llegaron. Ya llegaron. Ahí están. Blanca Heredia y Epigmenio Ibarra. Qué gusto verlo. Nuevamente. Qué gusto. Qué gusto. Genio. Hola. Gracias. Qué gusto. Pásale. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Sí. Adelante, adelante, bienvenida, bienvenido a verlo. ¿Cómo está? Oigan, pues estamos, vivimos una semana, un par de semanas, ya llevamos un par de semanas hablando de esta denuncia que hubo el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, del gobierno de Adán Augusto López, que ya está prófugo y apareció pues todo su historial. Y eso evidentemente hace que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y actualmente senador de la República, pues tenga una responsabilidad política frente a esto, ¿no? Él ya dijo, bueno, yo no supe nada, la presidenta Sheinbaum dijo que se investigue, lo cual es absolutamente correcto, pero yo personalmente creo que sí tiene una responsabilidad política. Y yo también creo que eso eventualmente daña de alguna manera a Morena. Tú, Blanca, ¿cómo Coincido totalmente. ves esto que ha Coincido estado totalmente. Pues hay ya mucha información en el sentido primero que había un conocimiento recíproco del senador Adán Augusto López y del que fue su secretario de Seguridad en Tabasco desde años atrás, ¿sí? Y además ha salido información en el sentido de que el señor Hernán Bermúdez Requena, pues tenía también ahí un expediente complicado, ya desde antes de que llegase al gobierno de Tabasco. Entonces, pues sí me parece que mínimamente hay una responsabilidad política, porque si yo nombro a alguien, ¿sí?, y luego resulta que ese alguien es no solamente vínculo, sino integrante activo de una organización criminal, creador de una organización criminal vinculado con una de las más importantes organizaciones criminales de México y del mundo, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues es difícil imaginar que yo no tuviese alguna responsabilidad en haber analizado a profundidad primero la trayectoria de esa persona que estoy nombrando, y después suena también un tanto difícil de creer que si
yo como responsable, digamos en este caso, él como gobernador de Tabasco se reunía semanalmente con esta persona que llevaba pues un tema tan importante como la seguridad del responsable directo, la seguridad nombrado directamente por Adán Augusto López y que trabajaba con él de manera regular y cotidiana. Suena difícil, la verdad, creer que no hubiera algún tipo de información que él tuviera, y si no la tenía, por ese mismo hecho también debería de responsabilizarse políticamente. Y coincido en que esto pues no ayuda para nada a la reputación de Morena. Epigmenio. En efecto, Adán Augusto tiene que responder. Tiene que responder. Por sus acciones o por sus omisiones. Eso lo ha dicho la Presidenta de la República. Eso lo ha dicho frente a Adán Augusto la Presidenta del partido. Eso lo dijo el Presidente del Consejo Nacional. Tiene que responder. Tiene que responder ante la opinión pública. Tiene que responder, si es el caso, si hay evidencia presentada ante un juez. Y tiene que defenderse él, no lo vamos a defender. ¿Que esto daña a Morena? ¿Que la falla de un hombre afecta el compromiso, el prestigio, la reputación de millones de personas que conforman Morena? Es un daño marginal, por más alto que sea el personaje. Quizá peco no sé, de un activismo preñado por la experiencia de vida. Pero yo considero que traiciones y traidores ha habido siempre. Y que los movimientos sobreviven a pesar de las traiciones y los traidores. Por su raigambre, por la fuerza de sus principios y de sus convicciones. Y para mí Morena, como López Obrador y como Claudia, representan un movimiento revolucionario inédito en la historia del mundo. Y que tiene una característica que también vuelve frágil en un momento, pero que lo define, la amplitud. La propuesta de López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, quiere decir que ahí cabemos todas y todos. Y hay una condición, no importa de dónde vengas, no importa tu pasado, importa tu presente y tu futuro, y tu compromiso. Déjame terminar. Sí. Entonces, resulta que basta con ser decente para ser revolucionario. Si Adán falló y no fue decente, no un compromiso ideológico, un compromiso de decencia, de integridad. Si Adán falló, que responda por sus actos. No habrá impunidad. Eso fortalece al partido. La manera en que encaras la traición, la falla de un dirigente, por alto que sea, te fortalece o te deshace. A mí me parece que vamos en el camino de la reconstrucción y del fortalecimiento. Tú dices, no importa lo que hayan hecho en el pasado, algunos personajes que llegan a Morena. Yo creo que sí importa, pero bueno, aceptemos que lo importante es el ahora y el futuro. Pero el problema es que muchos de estos... Bueno, el primer problema que yo veo es, esto de Adán Augusto no es un primer caso. Es un caso muy grave, es más grave que otros que ha habido. Pero sí empieza o marca de alguna manera una constante en esta idea de estar recibiendo a personajes que representan de alguna manera o que tienen muchas prácticas del viejo régimen, ese régimen que queremos, los que estamos en el movimiento de la 4T, que es algo mucho más grande que Morena, queremos desterrar definitivamente. Y llegan una serie de personajes que con prácticas de ese viejo régimen, con prácticas priistas. Y yo creo que Adán Augusto es uno de estos personajes y que se suman a varios otros que siguen con esas prácticas.
A ver, en yo el aquí... presente y que todo a mí me hace pensar que en el futuro van a seguir siguiendo esas No, a ver, prácticas. yo aquí creo que el tema es mucho más profundo que simplemente una cuestión de personajes que van llegando. Es decir, Sí, claro. Esto que estás describiendo ha ocurrido en absolutamente todos los procesos de transformación de la historia de México. Siempre ha habido realineamientos, siempre ha habido reacomodos. Y justamente el gran éxito, lo que marca el triunfo de estos movimientos, es que logra conquistar la hegemonía en un momento dado, que logra que de repente todo el mundo diga, bueno, está bien, estamos de acuerdo con la independencia del país. Que todo el mundo diga, está bien, bueno, está bien. No está bien que el clero dicte la conciencia de la nación. Y también, y en el caso de la Revolución Mexicana, bueno, está bien. No está bien que haya tanta injusticia social. En todos esos procesos hay reacomodos muy importantes y todo el mundo, incluso los revolucionarios que arrancan estos movimientos, ¿sí?, tienen resabios del pasado. Nosotros mismos, como periodistas, tenemos vicios que vienen de la forma en la que aprendimos a hacer periodismo. No puede ser de otra manera. De ahí venimos todos. Y yo sí creo que todo esto forma parte de un proceso lento de transformación, ¿sí? Y que es un proceso complejo de transformación, en el cual la conciencia y el nivel, digamos, de la forma en la que se superan los problemas se da siempre de manera desigual y combinada. O tú encuentras otro momento, Blanca, de la historia de México en el que no se hayan dado estos procesos. Pues no es decir, resumirlo, reducirlo a un tema de personajes que tienen vicios del pasado es quedarse en las lógicas de la pequeña política. No, es lo que que no importa solo- es la narrativa general, lo que importa es el proyecto, lo que importa es efectivamente lo que se construye a partir de lo que se tiene. Solo construimos a partir de lo que tenemos. Yo no lo estoy reduciendo solo a una lista de personajes, pero esos personajes conforman algo que es importante Y dentro nosotros de esta también. transformación. Y nosotros Sí. también. ¿eh? Ahora, sí, yo coincido totalmente, Rafael, en que estos procesos dan aquí, no solamente en México, en el todo el mundo, mundo. digamos, ¿no? O sea, Sí, en ya todo el planeta. Tocqueville, ¿no? Sí, Mencionaba las la Revolución continuidades, Rusa. por ejemplo, o la Revolución Francesa y el viejo régimen, claro. digamos, hay continuidades incluso en rupturas tan fuertes como la Así Revolución es. Francesa o la Revolución Rusa, la mexicana, la china y demás, con mayor o menor grado. ¿sí? Ahora, pensando en la narrativa, Axel. me parece que sí hay un elemento que es importante que tengamos presente y que no voy a decirles nada nuevo, pero sí parte, digamos, de la narrativa que nos propuso Andrés Manuel López Obrador en su momento, incluía como un elemento muy importante la integridad Sí, claro. en diferentes dimensiones, ¿verdad? La honestidad, la no corrupción, el ponerse uno como funcionario público o como representante electo, pues poner los intereses de los representados, del pueblo, de la gente, por encima de los intereses particulares. Y me parece que en ese contexto de esa narrativa, que no todos los movimientos y todos los partidos hacen de ese elemento un elemento central, identitario de esa narrativa. No es marginal. ¿sí? Por eso el partido. En ese contexto, ¿sí? Sí, el caso de Adán Augusto, que efectivamente no es el único, pero sí hasta el momento uno de los más importantes y notorios por la trayectoria de la persona, el lugar que ocupa hasta el día de hoy, 25 de julio del 2025. 27, porque hoy es domingo 27. Hoy es, perdón, bueno, eso lo cambia, ¿verdad? Hasta el día de hoy, domingo 27 de julio, pues sí me parece que le plantea al partido como organización, porque el movimiento no tiene una manera de expresarse de forma institucional, digamos, ¿no? Pero el partido, como el representante del movimiento, sí tiene una responsabilidad enorme con respecto a cuidar su buen nombre y cuidar ese aspecto que es tan central en esa narrativa de Morena y del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo creo que hay dos cosas. Primero, quiero volver un poquito atrás a propósito de las diferencias, realineamientos, y recordar lo que dijo Lenin
cuando se salen los mencheviques y quedan ese puñadito, desesperados. Y Lenin dice, salimos fortalecidos. Entonces, la verdad, en la historia de los movimientos revolucionarios, y hay que entender de que esto es una revolución única, porque es pacífica, porque se produce en libertad. Todas las revoluciones toman medidas coercitivas, suprimen la libertad de prensa, suprimen la libertad de organización. Lo tienen que hacer para sobrevivir en un entorno negativo. Romper totalmente. ¿Qué pasa? Porque ahí voy a ligar con las narrativas. ¿Qué pasa con la Cuarta Transformación? Derrota pacíficamente a uno de los regímenes más autoritarios, más represivos, más corruptos y más longevos de la historia moderna. Es una hazaña extraordinaria. ¿Por qué lo logra? Por la amplitud. Por la amplitud. Porque el humanismo mexicano y Andrés Manuel lo que proponen es parecerse al pueblo de México, entender al pueblo de México y no meterlo en esquemas ideológicos. No que el pueblo se parezca a lo que yo diseño. En esa entrada... Que esté totalmente divorciado, como sucedía. En esa entrada del pueblo se cuelan muchas cosas que tienes que ir eliminando. Se cuela gente. Es preciso. Porque así es el pueblo. Yo en la guerra, compañeros llegaban a El Salvador, a un pueblito campesino muy pobre, compañeros mexicanos de izquierda, y se sentían libres y yo les decía, cuidado, son de los escuadrones de la muerte, son de la mano blanca. Pero si son campesinos pobres, es que eso no te vuelve. Tu condición social no necesariamente te impulsa en esa dirección. Y aquí viene el asunto de la narrativa. No estamos en una sala de operaciones. Esto no se produce en un ambiente aséptico. Está incursionando la derecha, que tiene un propósito fundamental. Destruir a Morena, deslegitimar a Claudia, implantar la narrativa del narcogobierno, que es un esfuerzo central. Y ese esfuerzo comenzó el año pasado en las elecciones. Y eso es orgánico. Narcopresidente, narcopresidenta, narcocandidata, narcogobierno, narcopartido. Adán Augusto, con sus omisiones o acciones, le da munición a la derecha. Pero nosotros tenemos que tener, me parece, quienes estamos con el movimiento, estar vacunados de no replicar acríticamente esta narrativa de la derecha. Morena no es un narcopartido, el de México no es un narcogobierno. Eso le conviene a los Estados Unidos. ¿Se pudrió un hombre? Sí. ¿Qué se hace con ese hombre? Se le quita, se le señala y se le dice, responde. ¿Y qué se dice al pueblo? No va a haber impunidad. Pues por el bien de todos, primero los valores. Vamos a un corte de estación y vamos a ver los universos paralelos. No se vayan. Universos Paralelos presenta el cuento de la verdad y la mentira. Un día, la verdad y la mentira se encontraron a orillas del río. La verdad era una oveja blanca y la mentira un lobo muy mañoso. Buenos días. Dijo el lobo de la mentira. Buenos días, Contestó la ovejita de la verdad. Hermoso día. Dijo el lobo de la mentira. Y la oveja de la verdad miró al cielo y como el día estaba de veras hermoso, dijo: hermoso día. Y el lobo de la mentira replicó: Aún más hermosas están hoy las aguas de este río. La borreguita de la verdad miró las aguas del río para convencerse de que era verdad, y sí, era cierto que las aguas del río se veían hermosas. Cierto, están hermosas. Dijo la verdad. Y la mentira invitó a la oveja de la verdad a zambullirse en las aguas frescas del río y, dirigiéndose hacia el agua, dijo:
Vayamos al agua a nadar. La borreguita de la verdad tocó el agua. Se dio cuenta de que, en efecto, el agua estaba fresca y cristalina y decidió hacerle caso al lobo de la mentira. Los dos se quitaron la ropa y se lanzaron al agua. Nadaron un rato, muy a gusto, y de pronto, cuando la oveja de la verdad miraba hacia otro lado, el lobo de la mentira se salió del agua, se puso la piel de la oveja y se fue por el mundo. Se fue vestido con la piel de la oveja de la verdad. Vestido con la piel de la oveja de la verdad, el lobo de la mentira se comportó como si él fuera el cordero de la verdad. Todo el mundo le creía al lobo de la mentira que él era la verdad y con todo candor le creían todo lo que decía. Y uno a uno, sin que nadie se diera cuenta, el lobo de la mentira con piel de oveja les quitaba todo a todos. Los esquilmaba y hasta se los comía. El lobo de la mentira se hizo dueño de revistas, periódicos y estaciones de radio y televisión. Se convirtió en un magnate de medios y se hizo asesorar por expertos en operaciones psicológicas y mediáticas. Armaba sus narrativas en consonancia con Washington y, de vez en cuando, para fortalecer sus mentiras, decía alguna verdad. En cuanto a la oveja de la verdad, se quedó toda desnuda y, sin su hermoso pelaje, la gente se horrorizaba de verla. Todos le huían, nadie le hacía caso. Desde entonces, la mayoría de la gente prefiere ver la mentira disfrazada de verdad en horario AAA que la verdad al desnudo dando lástimas por la calle. Y seguimos aquí en Chamuco TV platicando ni más ni menos que con Blanca Heredia y con Epigmenio Ibarra sobre el caso de Morena y las narrativas. Estamos hablando precisamente sobre las narrativas que se han ido instalando. Y yo sí creo que hay narrativas de largo plazo y narrativas de corto plazo. Y yo sí creo que vivimos además en una época muy peculiar en la cual una parte importante del debate político se da alrededor de las narrativas. Morena ganó la elección del 2018 porque ganó la batalla narrativa y ha sido constantemente bombardeada y esto lo logró a pesar de las narrativas implantadas desde los grandes consorcios mediáticos, que son un aparato de desinformación fabuloso. Y ese aparato, neoliberal, de consorcios de medios, etcétera, trae desde hace rato una narrativa que busca implantar por todas partes. Es la narrativa de que Morena, de que todos somos iguales, de que Morena es un narcopartido y de que López Obrador está metido en el narcotráfico. Yo sí creo que el proceso es en esta batalla de narrativas, este episodio es un episodio importante, pero sin lugar a dudas no es el único. Y a mí lo que me llama la atención es cómo seguimos enfrentando estas viejas batallas narrativas todavía con lógicas que son muy viejas, lógicas que son previas a lo que es el proceso de transformación. Entonces viene lo de Teuchitlán y mucha gente se compra la narrativa de que es el Auschwitz mexicano. No es el Auschwitz mexicano, no son campos de concentración. Viene el caso de Adán Augusto, y todo el mundo se compra la narrativa. Morena lo apadrinó, Morena lo arropó. Eso no es cierto. Epigmenio y yo estábamos en el consejo y vimos una cosa totalmente diferente a lo que registró la prensa. La prensa registra eso porque efectivamente hay un grupo que grita, no, porque refuerza esa narrativa.
Entonces, yo sí creo que para poder hacer un buen diagnóstico y para poder construir una narrativa que saque adelante que nos permita operar, necesitamos tener buena información, ¿no? Bueno, no sé, Blanca, ¿tú qué opinas? Totalmente. Coincido contigo en que la elección del 18 se ganó en mucho en el terreno del discurso, de la narrativa. Y la verdad a mí me parece todavía impresionante porque ¿quién iba a decir que presidente, bueno, un candidato en ese momento de un país como México, pues iba a plantear una alternativa a una narrativa global? Sí, claro. Con un poder impresionante. Un poder impresionante no solamente en todos los medios y diversos vehículos a través de los cuales se fue haciendo, y esto es lo que me parece más interesante, sentido común. El neoliberalismo se convirtió en el sentido común. Así es la realidad, no hay otra. No es que esta es una ideología frente a otras ideologías. Ya no la hegemonía. Esta es la verdad absoluta, es simplemente la descripción fiel de la realidad. Esto es lo que derrota en el caso de México esta nueva narrativa que plantea Andrés Manuel López Obrador y el movimiento. La cuestión, sin embargo, es que ahora no me parece... Podría pensarse que hay una batalla de narrativas. Yo sinceramente veo a David contra Goliat en el caso de México. ¿Sí? No veo grandes alternativas a que nadie que esté construyendo una narrativa que tenga posibilidad de, digamos, de disputarle la hegemonía a la narrativa morenista. Efectivamente hay un intento de la derecha y de los conservadores por utilizar la idea de la vinculación entre el gobierno y el partido con el narcotráfico como una manera de construir, primero que nada, desprestigiar a Morena, al presidente, a diferentes funcionarios. A mí me parece, por otro lado, que recuperando la idea de honestidad, que a mí yo sí la tomo muy en serio en la propuesta original de esa narrativa, si bien uno puede decir, buscamos salirse del terreno de las narrativas simplemente con los datos de los que disponemos, que es difícil negar que haya una imbricación entre la clase política mexicana de larga data y las organizaciones criminales, que esto va muchísimo antes de Morena, ¿sí? Tampoco podemos negar que existe esa imbricación. Claro. Y eso tampoco vuelve a México un narcoestado. Podríamos aquí dedicar esta mesa y 18 otras a definir qué es eso, narcoestado. Les propongo que un narcoestado es aquel en el cual el aparato estatal en realidad está dominado por las organizaciones criminales. Fuera de Trump y, digamos, su fiscal y estos que dicen estas cosas, yo creo que nadie cree eso en realidad, porque no hay datos para pensar que efectivamente hoy los que gobiernan son los criminales. Los que tienen, digamos, el monopolio de la violencia legítima son las organizaciones criminales. Dicho esto, tampoco podemos negar, y no me parece que fuera buena idea negar, ¿sí? Que sí tenemos un problema. Sí, claro. Que tenemos un problema en donde la clase política ha estado, porque además si no sería incomprensible el crecimiento de estas organizaciones que han crecido solapadas y bajo el cobijo de diferentes administraciones, diferentes niveles de gobiernos, y sin los cuales esta expansión de estas organizaciones y su poder sería incomprensible. Y el problema para Morena, y más allá de Morena, para el país, dado que nos tiene puesto en la mira Trump con este tema precisamente, es que Adán Augusto ya no nada más es un problema para Morena o para la presidenta, es un problema para todos los mexicanos, porque nos coloca en una posición de vulnerabilidad que no me parece que sea correcta que tengamos. Él tiene que asumir completa esa responsabilidad y esa vulnerabilidad. Eso va a suceder. Vamos a ver. Eso va a suceder. Vamos a ver. Ahora, el debate de las narrativas, la batalla cultural, no se produce. México y la circunstancia no es un campo operatorio aséptico. No estamos aislados de lo que sucede en el mundo. Lo que sucede en México, la izquierda ha sido muy tacaña con Andrés Manuel López Obrador, la izquierda mundial. La izquierda mundial. No ha reconocido la unicidad,
la importancia de su pensamiento, que es la vanguardia. Esta es la revolución no solamente posible, sino deseable. Así han de hacerse, en libertad, jugándose la vida en las urnas. Pacíficamente, sí. Así han de hacerse. Por tanto, esta revolución es una amenaza para el estamento neoliberal. Claro. En este campo operatorio contaminado, hay una fuerza que está operando y que se rige bajo un principio. En 1954, en la Casa Blanca, los hermanos Alan y Foster Dulles le presentan a Eisenhower un plan para destruir al comunismo a través de la operación de la Dirección de Operaciones Encubiertas de la CIA. Se dicta una directriz ejecutiva y esa directriz ejecutiva establece que la CIA debe hacer cosas repugnantes, así dice, repugnant things, y lo primero que hace es la campaña contra Jacobo Arbenz en 1954 y siembra el rumor de que los niños están siendo secuestrados por los comunistas cubanos para extraer. Y eso tiene un efecto brutal. Aquí se está implantando la narrativa de la relación con el narco. Hay un problema con el narco, hay un problema de relación entre el narco y el poder, porque el poder y el narco eran lo mismo. Un capo y un gobernante eran lo mismo. Eso es Felipe Calderón, que no es, por cierto, Adán Augusto. Este es un genocida y un usurpador. Así es. Pero todo indica que Bermúdez sí lo era. Pero Bermúdez es un asesino y es un criminal de poca... Secretario de Seguridad nombrado por Adán Augusto como gobernador. Sí, pero no estamos hablando de lo mismo. Es un... Genaro García Luna es un hombre de la DEA. Es un hombre de la CIA, ergo es un traidor a México. Es cómplice de una usurpación y es cómplice de un genocidio. Hay tamaños. Parte de la narrativa es igualar. No. Puede, si Adán Augusto no sabía, pues no fue un buen gobernante y no cumplió con el compromiso de supervisar las acciones de sus supervisados. Si sabía y no hizo nada, es cómplice y debe pagar. Pero eso no anula el impulso de la Cuarta Transformación y contamina al partido. Le marca precisamente un rumbo, y lo que nos establece todo esto es un análisis más profundo de la narrativa y cómo la CIA está operando para destruir a este movimiento, porque no le conviene a la derecha en el mundo la existencia de la Cuarta Transformación, porque es un ejemplo a seguir, victorioso, principalmente porque no se aferra al poder. Hay un punto importante. Yo también quisiera plantear una cosa que me parece importante sobre la batalla de narrativas, para no perder el hilo. Hay una narrativa que se busca implantar desde enero del año pasado que dice: todos son iguales, todos son corrompidos, esto es un narcoestado. Mucho antes. Sí, pero, pero muy enfáticamente. En enero del 2024 muy orgánicamente empezó. Incluso no orgánicamente, maquinadamente. Maquinadamente, quiero decir, orgánicamente en el sentido en que se combinan. Es un diseño estratégico. A ver, y aquí yo sí quiero retomar cosas que ha planteado Pigmeyo, que ha planteado Blanca, y es que efectivamente, es decir, vivimos en un país en el cual el narco es un negocio importante, ¿no? Y es un negocio importante en específico desde tiempos de Felipe Calderón. Ahí es donde se establece. Porque hay un mercado importante, claro, el más grande del mundo. Por supuesto. Y hay que decirlo también, es parte del trabajo del crimen organizado infiltrar a los órganos de gobierno. Eso es lo que hacen, es parte de su chamba, es parte de lo que tienen que hacer. Y yo sí creo que también es parte del trabajo de esta maquinaria de desinformación, decir, todos son iguales, todo es exactamente lo mismo, y buscan establecer paralelos, buscan decir básicamente, lo de García Luna y lo de Bermúdez Requena es exactamente lo mismo. Yo creo que hay diferencias, hablando del tema de la honestidad. La primera diferencia, y que es fundamental, es que la denuncia contra Bermúdez Requena la hace Javier May, que es que es una persona de la 4T, viejo militante que viene de abajo, y obviamente esto, cambia absolutamente todo.
No se nos puede olvidar que cuando Herrera Valles y cuando Ángeles de Aguajare fueron con Felipe Calderón y dijeron García Luna está metido en tales y tales y tales cosas y le presentaron pruebas, metieron al bote. a ellos los metieron a la cárcel. Y aquí se quiere hacer un paralelo entre eso y lo que publica Guacamaya Leaks, perdón. Hay una diferencia enorme entre las filtraciones de Guacamaya Leaks, que el otro día el general dijo, no, perdón, esto es otra cosa, no es que se le enviara un informe. Es que Guacamaya Leaks no es Wikileaks. Sí. No, eso hay que distinguir. No, Bueno. es cierto, no hay un paralelismo desde que Así no es es. lo mismo un presidente de la República que un gobernador del Estado. Y no es lo mismo la acción. ¿Qué pasó con García Luna cuando entra Peña Nieto? Negocios. ¿Lo investigaron? No, claro que no. No, hay Aquí, muchas ¿quién diferencias. investigó a García Luna? La UIF. El argumento central que se estaba preparando cuando lo agarran los gringos era todas las maniobras. Los gringos la agarran porque los traicionó. En el juicio no se dijeron lo que ellos saben porque García Luna expone la forma de operar de la CIA y de la DEA. Yo sí quiero insistir en que hay un componente ajeno que tiene que ver con el propósito de vulnerar a México. Ah, no, sí, eso sin duda. Y la de derecha y la comentocracia se presta a esa campaña. Ahora, sí, creo que es muy importante y me parece contundente tu argumento para señalar la diferencia Sí, claro. de acordarnos que fue el gobernador electo de Tabasco, fundador de Morena, el que pues denunció el hecho de que Bermúdez Riquelme era de hecho un líder y había La creado Barredora, a la ¿sí? Barredora, a esta organización criminal. Lo que me parece que también es muy importante poner sobre la mesa, yéndome como a la meta narrativa, a los valores, a los principios, ¿sí? Es que si bien hay esta diferencia y si bien ha habido ya un señalamiento claro o una manifestación clara de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido que tiene que responder a Dan Augusto en relación a este asunto, la prueba va a estar en los hechos. ¿Qué tanto esto termina fortaleciendo o debilitando a Morena? Dependerá de si la conversación se centra únicamente en la narrativa o si se pasa a los hechos y efectivamente este señor, Adán Augusto, responde por la responsabilidad que le competa en este caso tan terrible. Ay, bueno, vamos a un corte de estación y regresamos, por favor, no se vaya porque esto ya se puso bueno. Vamos al último bloque. Porque esto ya se puso. Sí, se puso. Fíjate. Seguimos en Chamuco TV y estamos platicando con Blanca Heredia. Blanca, muchas gracias por estar aquí, y con Epigmenio Ibarra. Hay un punto que yo quería plantear hace un momento, que yo creo que es importante. Efectivamente, ya hablamos que hay una campaña desde hace ya, ustedes dicen que desde enero, yo digo que lleva ya muchísimos años, una campaña en contra, principalmente del observador, obviamente en contra de la 4T, en contra de Claudia Sheinbaum, narcopresidente, todo esto. Y la gran mayoría de lo que se dice en esta campaña son abiertas mentiras, son calumnias, son cosas que la mayoría de la gente no cree. Y eso ha sido una buena manera de enfrentar esa campaña. Son cosas absurdas, ¿no? E incluso cosas importantes como lo de ProPublica, lo de Team Golden, todo esto. Realmente no hay en la realidad pruebas para sostener todo eso. Pero de pronto hay cosas, y yo creo que esa es una diferencia importante, que son parte de esta campaña, pero que sí tienen ácido en la realidad. Sí, claro. Una de esas mínima es lo del Consejo de Morena, en donde se grita no está solo. Fueron muy poquitas personas, pero sí sucedió.
Entonces, eso sirve para esa narrativa. Sí, pero como y un aquí, ejemplo espérame, mucho aquí mayor... lo que importa es cómo déjame acabar. construyes la narrativa. Si la narrativa se centra solo en lo que estos señores no, dijeron, claro, es una cosa. eso. Si la narrativa tomara en cuenta Sí. las condenas y lo que dice el presidente del Consejo, lo que dice la presidenta del partido, la cosa cambia. Sí, pero había un Pero posicionamiento Payán los- decía que la única dictadura a la que ha de someterse un periodista es a los hechos. Bueno, déjame- ¿Cuáles fueron déjame- los hechos del Consejo? Pepín, ¿Se déjame acabar, pronunció déjame acabar nada más mayoritariamente el mi- Consejo? Mi No. planteamiento. Déjame acabar mi planteamiento. Ese era un ejemplo mínimo, así lo dije. Sí. Mínimo, es ese. Uno, que sí es muy importante, es la realidad, el hecho de que Hernán Bermúdez Requena es un delincuente, ¿no? Está prófugo. Una serie de cargos terribles y que está prófugo. Terribles Eso es cargos, real. no es un delincuente menor. ¿no? Exacto, eso es real y eso, pues, por supuesto, hace un momento decías, Epimenio, es darle municiones a la derecha. Bueno, para un gran sector, no solo es darle municiones, es darle la razón. No dije eso. Dije una cosa. Dije, Adán Augusto, después de decir, debe responder, si es acusado, debe ir a la cárcel. Lo dije. Sí, claro. ¿Ok? Después de decir eso, dije, además Adán Augusto le dio municiones a la derecha. Él, es decir, con su traición, porque omisión o acción es traición, da municiones a la derecha. Es un hecho. Es un hecho. Sí, sí, sí. No estoy diciendo, ay, la derecha está aprovechando. No, hay un hecho. Y no estoy diciendo que Requena no sea un asesino. Lo dije. En relación con García Luna y los crímenes de García Luna, es un delincuente de poca monta. En relación con García Luna, dirige un cartel local que hizo cosas horrorosas. Sí. García Luna son otras ligas. Sí, mi Y punto si es- dejamos de desconocer eso, porque parte de esta cosa de batalla narrativa tiene que ver con diluir la responsabilidad de Felipe Calderón. Sí, claro. Fue un error humano como el de Adán. Es que todos son iguales, todos los políticos. En el fondo quieren que partido, que política sean malas palabras. En el fondo quieren que todo lo relacionado con el ejercicio de la política es corrupción. Pues no. 1, 2, 3, 20, 50 traidores. No pueden más que millones y que la voluntad de justicia de un pueblo. Se le va a castigar. Y si el Senado no tomó acciones fuertes, el presidente del Senado no lo hizo, pues se equivocó. Y hay que decirlo con todas sus letras. Hay que decirlo. Porque la recalcar. presidenta fue clara, porque la presidenta de Morena fue clara, porque el presidente del Consejo de Morena, y esos señalamientos. No habrá impunidad, no se tolerará que se salgan con la suya. Esa era la nota. El Consejo de Morena se pronuncia. Un sector gritó, no está solo. Esos son los hechos. Y también los hechos son, la presidenta dice esta cosa, el partido dice esta cosa, ayer el Senado no hizo esto. Hay que matizar y poner en proporción. Nadie está excusando a Adán Augusto, ni disminuyendo su crimen, simplemente diciendo, a ver, su crimen sí existe. Su responsabilidad. Su responsabilidad, perdón, me corrijo. Su responsabilidad. Nadie la disminuye. Nadie disminuye el efecto que puede tener en la narrativa obradorista, un hombre cercano a López Obrador, y por eso es tan irresponsable, porque mientras más cerca estabas de López Obrador, más tenías que cuidarte, tu compromiso crece. Mientras más escalas en la voluntad popular y llegas a ser candidato presidencial del movimiento, tienes que ser impoluto. No puedes tener muertos en el closet. Ese es el Ni compromiso. requenas en el baño. Ni requenas en el baño, no puede haber huesos debajo de tu cama. Totalmente, totalmente. Simplemente yo quiero reiterar que esto es algo inadmisible, que podría tener, insisto, un costo para la reputación de Morena en caso de que no se traduzca en
alguna manera que él tenga que pagar por esa responsabilidad. Pero va más allá de Morena. El presidente Donald Trump y altísimos funcionarios del gobierno norteamericano han señalado una cosa que yo sencillamente no alcanzo todavía a entender cómo llegaron a esta conclusión y cómo fueron capaces de decir esto. Sin negar que las organizaciones criminales en México se han vuelto enormemente poderosas, llegar a decir la fiscal norteamericana y el propio Trump que dado que el Estado mexicano está a tal punto penetrado por estas dos organizaciones criminales tan poderosísimas, resulta que ahora México, como ustedes ya saben por lo que dijeron ellos, somos un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos del tamaño de China, Rusia e Irán. Sí, sí, sí. Es tremendo esto que dicen. O sea, no lo sabía Te voy antes a decir una Biden cosa horrible. y fue omiso. Tienen razón. Bueno, pues yo Después te explico, pero tienen Ok, mucha puede ser. razón. Bueno, yo no estoy de acuerdo, me imagino por dónde vas, pero desde el punto de vista de donde ellos lo están señalando, no me parece que haya, cuando menos yo no tengo ninguna evidencia que permita sostener tal tesis. Lo que sí hace es que vuelve el caso de Adán Augusto, un caso que ya excede el asunto de Morena y que da municiones, ahora sí, a un gobierno en los Estados Unidos que tiene la posibilidad de hacerle mucho daño a México. Y que está haciéndole daño. Cuando, No, ya, pero le puede hacer cuando todavía más. tú dices, lo ponen como enemigo, México es un enemigo vital para las derechas del mundo, porque México muestra que sí. Sí, se pero no puede. está construido de esa manera, Epigmenio. No está construido de esa manera permíteme. y confunde. Estoy Pero sí. estoy empezando la argumentación. Digo, tienen razón porque México es un enemigo ideológico. Por eso han construido toda esta narrativa. Empieza con ProPublica, pasa por los hashtags y termina con Pam Bondi y con el presidente Trump diciendo lo mismo que se dice acá. Es campaña, es narrativa, es estrategia de desestabilización. ¿Por qué? Porque les conviene debilitar a México, porque es una obligación. O sea, aquí hay una guerra, es una obligación de debilitar a quien consideras tu oponente. Y tu oponente ideológico y moral es México. Hay que destruirlo. Adán Augusto lo que hace pone en riesgo al país. Sí, de eso también hay que hablar. Pudo haber sido omiso, pudo haber sido cómplice, pero ya de todas maneras, por su comportamiento, puso en riesgo al país. Totalmente. Total. Así es. Ahora, yo sí quiero señalar una última cosa, que, bueno, no una última cosa, pero sí quiero hacer un planteamiento que yo sí creo que es central en todo este proceso. Y es, bueno, tiene que haber aquí justicia implacable, ¿no? La justicia, tiene que haber justicia y tiene que ser implacable. Pero para ser implacable, primero tiene que haber justicia y tiene que ser justa. Esto quiere decir que tenemos que analizar las cosas. Ponerle evidencia. Ponerle evidencia, ver cómo procedemos, etc. No podemos proceder ni como se procedió en el pasado con García Luna, donde se le omitió todo y se le encubrió totalmente, ni podemos proceder siguiendo las lógicas, ¿sí?, de una campaña que ya sabemos que está hecha a andar desde hace tiempo. ¿Qué implica esto? Implica efectivamente poner la verdad, las pruebas por delante. Si no hacemos eso, ¿sí?, estamos poniendo en riesgo todo el proceso. No estoy diciendo que haya que ser demasiado cuidadosos o con los inculpados. Al contrario, hay que ser duros y todo eso. Pero para poder ser duros y contundentes tenemos que operar a partir de las pruebas. No podemos actuar a partir, y lo dijo Claudia muy claramente, a partir de un linchamiento mediático. Pero también existe, ese es el tema. El linchamiento mediático ha existido siempre. Pero de pronto hay carnita para el asador, ¿no? Y tenemos una responsabilidad los periodistas de hacer las preguntas y de poner el dedo en la llaga, porque pues esa llaga duele. Sí, a ver, no meter todas las críticas en el saco del linchamiento. Exacto. Pero porque no lo es. Payán siempre decía,
Cuando te llega una exclusiva, lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿de parte de quién? ¿Quién? ¿De Pues parte de quién? Entonces, lo que yo veo es la pérdida, veo ingenuidad, porque se muerde el anzuelo. Sí, tienes razón, efectivamente Adán Augusto, ya lo dije, dañó al país. Efectivamente es un caso que el Gabinete de Seguridad está persiguiendo, porque estuvo enterado de la orden de aprehensión y está en investigaciones. Porque la presidenta ya dijo, tiene que dar la cara, y el otro día salió. Pero ya dijeron también, y si hay evidencia, tiene que responder. Entonces no se está, se está solapando. No se está Sí, encubriendo. ahora, con respecto a lo de las pruebas, yo no soy abogada, pero de lo que entiendo y he platicado con abogados, no nada más de este caso, ¿sí? El tema de las pruebas en un caso como este es muy complicado. Sí, claro. Es muy complicado y se puede volver muy fácilmente un pretexto, una manera de en realidad no hacer justicia. Déjate tú si implacable o no implacable. Y yo insisto en lo implacable, ¿eh? Sí, yo coincido contigo en que ojalá fuera las dos cosas, justicia ya implacable para una persona, para un sujeto que ha puesto en riesgo a mi país. Y la verdad es que sí me preocupa el tema de cómo las pruebas y la insistencia en las pruebas se acabe convirtiendo en la salida para cobijar la impunidad o para dar un coscorrón. Porque resulte más caro, en algún otro sentido, hacer justicia implacable. Y me explico. Tenemos abundante evidencia, públicamente, me imagino que los que tienen acceso a todo el expediente, pues tendrán muchísima más con respecto a la responsabilidad del que fuera secretario de Seguridad de Tabasco, fundador y líder de La Barredora, esta organización criminal, y que fue nombrado personalmente por el actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López. Lo que va a ser muy difícil es encontrar pruebas materiales que vinculen a los dos, Adán Augusto con Bermúdez Riquelme. Algún audio en donde le diga, oye, amigo comandante H, que Adán Augusto le dijera, comandante H, ¿cómo has estado? Vámonos a echar unas chelas, ¿qué tal? Está bien padre, ¿cómo estás matando a todas estas personas? Pues eso no va a salir, ese audio, o sea, en fin, estaría bueno que alguien lo tuviera, pero simplemente quiero poner eso sobre la mesa. Cuando nos movemos, y así empezamos esta discusión, al terreno de la responsabilidad política, será en el campo de la construcción de los argumentos a partir de las pruebas disponibles, donde veremos o no la voluntad de hacer justicia. Me gustaría hacer una precisión. Tú dices, puede pasar esto. También puede pasar lo contrario. También pueden honrar su palabra ante el pueblo de México. Sin duda. Claudia, sin duda. Luisa, sin duda. El Gabinete de Seguridad y la nueva Corte. A ver, sin duda. Además, Entonces, dudar se vale, pero condenar a priori. Es que yo no estoy condenando, estoy diciendo. Yo sí quiero, un minuto, yo sí quiero agregar algo. En toda esta historia, ¿hubo pruebas suficientes contra Bermúdez Requena como para echar a andar el proceso? Sin es decir, duda. eso no es tan, no son, es decir, yo no estoy tan de acuerdo contigo en que las es la vinculación entre Adán y Bermúdez, lo que es más complicado las pruebas. La responsabilidad penal y la responsabilidad política. No, pero además hay testimonios, hay muchos mecanismos a través de los cuales se pueden acreditar esas cosas. Ya hay la figura de acción y la figura de omisión. También. Ambas cosas. No puede, quizá no existe la llamada, pero sí existe la conciencia de que tú debiste haberte enterado y no actuaste. Sin duda. Y sin eso duda. ya es, en el ejercicio de la función pública, eso puede constituir un acto delictivo. Todo eso se puede probar si hay voluntad. Y la voluntad expresa está... Y eso va a ser manifestada esa voluntad que simplemente tenemos que ver que se traduzca en hechos. Primero tú dices que esto no va a dañar un movimiento de millones. Yo quiero tener tu certeza, ojalá así sea,
pero sí es una situación muy, muy, muy importante, porque lo peor que puede pasar es que cosas como esta vacíen de contenido el discurso de algo tan importante como Yo digo que es la revolución de la 4T. Es un discurso tan potente, tan extraordinario. Por el bien de todos, primero los pobres, tiene el mismo peso que libertad, igualdad, fraternidad o proletarios de todos los países. Y no solamente eso, yo estoy convencido que no es... es el proyecto en sí lo que va a sustentar al movimiento. Ya nos Muy vamos. bien, pues muchas gracias, Blanca. No, gracias a ustedes. Gracias, Eugenio. Interesantísimo. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Sí, Señoras y señores, otro programa para compartir, si nadie comentar, piensa coleccionar. exonerar a este cuaco. Vaya que se puso bueno, Es que hay que ¿verdad? hacerlo bien. Así que coméntenlo, por favor. Cuídense mucho. Nos Hay vemos que la próxima. hundirlo. Chao, chao. Hay que hundirlo. Chamuccionario Ilustrado. Barredora. Máquina de limpieza industrial de origen tabasqueño, ideada para asear, pero que terminó en embarrar. Barredora.